Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 4. Epístola a los Gálatas. Biblia textual, edición 4. Pero digo, mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, por medio de Dios. Pero entonces, ciertamente, no habiendo conocido a Dios, ¿serviráis como esclavos a los que por naturaleza no son dioses? Pero ahora, conociendo a Dios y más bien habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales otra vez queréis servir de nuevo como esclavos? Estáis observando escrupulosamente días, meses, tiempos y años. Temo por vosotros que de algún modo haya trabajado en vano entre vosotros. Haceos como yo os ruego, porque también yo me hice como vosotros, hermanos. En nada me agraviasteis, pero sabéis que por una debilidad de la carne os anuncié la buena noticia la primera vez. Y lo que para vosotros era una prueba de mi carne, no lo menospreciaste ni lo desdeñasteis. Al contrario, me acogiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que expresáis? Porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os hubiera sacado los ojos y me los habrías dado. He llegado a ser vuestro enemigo, por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que os quieren alejar, para que tengáis celo por ellos. Y bueno es tener celo, bueno siempre, y no solo cuando esté presente con vosotros. Hijos míos, por quienes otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y querría estar presente entre vosotros ahora mismo y mudar mi tono, pues estoy perplejo respecto a vosotros. Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no os oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava fue engendrado por la carne, pero el de la libre por medio de la promesa. Lo cual es dicho alegóricamente, porque estas son 2 pactos. Una ciertamente del monte Sinaí, que coincide hijos para la esclavitud, la cual es Agar. Y Agar es el monte Sinaí en Arabia y es figura de la Jerusalén actual, porque sirve como esclava con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, que no das a luz, o rompe en júbilo y da voces, que no sufres dolores de parto, pues muchos son los hijos de la desamparada, más que los que tiene el marido. Así que vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa, y tal como entonces el nacido según la carne acusaba al nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque de ningún modo heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Fin del capítulo 4.
Y aquí vamos, comentarios ya del capítulo 4 de Gálatas. Sin duda alguna, estas palabras que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas son fuertes, así como es la palabra, como una espada de dos filos, que es cortante el corazón, corta el corazón y llega hasta los tuétanos. Así son estas palabras aquí en Gálatas. Podrían incluso hasta ser interpretadas como ofensivas en cierto caso, porque habla de quiénes son realmente los hijos de Dios. O sea, estamos separados de Dios. Realmente todo es creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero solamente los que reconocen al Creador, el que reconocen a Dios, a Todopoderoso, esos son los que somos redimidos, somos adoptados, somos llamados hijos de Dios. Por eso aquí en especial en Gálatas 4 nos dice, el Espíritu es el que te clama a decir, Abba Padre. Y bueno, y podemos decir que Pablo no fue el primero en escribir o señalar esto, de que no todos los judíos eran hijos de Abraham, ya que Dios podía sacar hasta hijos hasta de las piedras. Eso viene en Lucas 3, el 8-9, ahí lo pueden ver. Entonces aquí, si vemos toda la escritura, toda se confirma, porque asimismo el profeta Isaías lo decía, regrésense a Dios, regrésense a Dios, regrésense al camino. No importa que te digas que eres hijo de Dios, si tus actos y tu conducta no lo reflejan, que era lo que hacían los fariseos, los judíos que se sentían superiores a los gentiles y a los de los otros pueblos, porque ellos llevaban ritos, costumbres y eran los que habían sido escogidos y que los demás no eran dignos ni merecedores. Entonces pues aquí todo cambió a partir de la llegada de nuestro Señor Jesús. Llegó y a los que no eran llamados pueblos, lo llamó pueblo mío. A los que menospreciaron, a los que rechazaron, a los humildes y pobres. Pobres en el sentido de que su corazón estaba anhelando ese espíritu, porque estaban pobres en el espíritu. A esos son los que adopta como hijos de Dios. Entonces, no todos los judíos ni todas las personas son hijos de Dios. Muy diferente ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Y aquí empieza directamente Gálatas 4 con decir que éramos como niños pequeños, que antes de que viniera nuestro Señor Jesús estábamos bajo tutores o administradores hasta el plazo que el Padre lo fijaba. Y eso era la anterior ley, todo lo que estaba en ley. Pero llega nuestro Señor Jesús y nos hace libres, porque Él vino a cumplir todo lo que venía en la ley. Fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir, para que todo se cargara sobre Él y ahora sí nosotros recibiéramos la adopción como sus hijos. Y aquí hay una alegoría muy bonita que hace Pablo al respecto de los dos pactos. Estamos hablando de Agar y de Sara. Recordamos que Abraham tuvo hijos con 3 mujeres, pero aquí nada más nos ponen 2. Vamos con Agar y con Sara. Sara era su esposa. Agar era la esclava. Agar, Sara le dijo a Abraham, yo no te puedo dar hijos, está con Agar. Agar estuvo con Abraham, tuvo un hijo, que es el hijo que aquí mencionan que es el de la esclava. Y después, pasando el tiempo, llegó el hijo de la promesa, que sí venía de Sara. Entonces aquí están los 2 hijos, Isaac e Ismael. Isaac es hijo de la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa, porque no venimos de carne ni sangre, sino por medio del Espíritu. Y en cambio, los de Ismael son los hijos de la carne, los que se creen que porque son descendencia o son linaje, se mueven por la carne. Entonces esos son los 2 pactos. Y aquí dice claramente
que los hijos de la esclava, todos los que se dicen ser hijos y no lo son, no heredarán el reino de Dios. En cambio, los nacidos por medio del Espíritu, esos son los que heredarán el reino de Dios, los cuales nos movemos en libertad y nos movemos siempre en la libertad de Cristo Jesús, que es muy diferente a un libertinaje. Sabemos de dónde nos sacó, sabemos lo que hicimos, sabemos, y no es de regresar, porque ya sabemos de qué somos, sino que nos transformó de adentro completamente, todo cambió por dentro. Entonces es imposible regresar a lo de antes. Por eso aquí también Pablo les dice que está perplejo, que se queda sorprendido de ver cómo unas personas los seducen, los están seduciendo para salirse de lo que sería la libertad, para regresarlos a la esclavitud, y él no lo puede entender. O sea, dice que sufre, que es lo mismo que nos pasa hoy en día, que podemos nosotros compartir la palabra a hermanos, a personas que a lo mejor no tienen nuestro mismo punto de vista, pero nosotros estamos viendo cómo ellos son sometidos en esclavitud por medio de alguna conveniencia. Una conveniencia a lo mejor religiosa, conveniencia de alguna persona o un sometimiento de algún lugar o algún grupo. Entonces ellos se hacen esclavos porque quitaron la mirada del autor y consumador de la fe, de Jesús de Nazaret, nuestro Padre, el Todopoderoso. De ahí quitaron la mirada y la pusieron en hombres. Entonces ellos regresan automáticamente a la ley. En lugar de consultar con el Espíritu, van y preguntan a padres, párrocos, pastores, ancianos o gente que ellos consideran que a ellos les habla, siendo que nuestro Señor grabó su ley en nuestros corazones. Nadie es mayor ni nadie es menor, todos somos sus hijos, siempre y cuando el Espíritu more en nosotros y reconozcamos y podamos clamar, Abba, Padre. Entonces, aquí nos dice también otra cosa, que la estéril, en este caso Sara, que son los hijos de la promesa del Espíritu, no son muchos. Por eso dice, regocíjate tú estéril que no das a luz, porque muchos son los hijos de la desamparada, o sea, va a haber muchos de la esclava, más de la que tiene marido. Entonces nosotros no nos queda más que seguir exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús, el Todopoderoso, el Creador. No movernos de Él, aunque vengan engaños y vengan tiempos difíciles como el que nos está tocando vivir, que vienen vientos de doctrinas, vientos de personas que quieren decir que esta es la verdad y pasarse sobre la palabra que ya está escrita. No, nosotros debemos de consultarlo todo con la palabra, debemos de consultarlo todo con el Espíritu. Mantengámonos fuertes en la roca, mantengámonos fuertes en el Padre, en nuestro Jesús de Nazaret. Entonces, este capítulo de Gálatas 4 nos hace reflexionar y entender que hay dos grupos. Entonces, hagamos las obras que Abraham hacía, para poder ser hijos del Espíritu. ¿Qué eran las obras que hacía Abraham? Él era misericordioso, era justo, no se sentía superior a los demás, era humilde. Prácticamente era un corazón que le agradaba a Dios, un corazón generoso, recto, que al ver el mal o al ver la injusticia, él entraba para tratar de arreglar esa injusticia. ¿Por qué? Porque también en esta sociedad ahorita vemos que hay injusticias y cada vez va a haber más y más marcadas, pero el problema es que la gente se queda callada, por miedo a que les hagan lo mismo. Entonces aquí es cuando nosotros en nuestro interior nos dice,
¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Qué es lo justo, lo recto? Lo que haría nuestro Señor Jesús. ¿Qué haría Jesús de Nazaret? Así es como nos debemos de comportar. No debemos de tenerle miedo, porque no somos esclavos, somos libres. Los dejo con esta reflexión, dándole toda la honra, la gloria por siempre y por los siglos, a nuestro amado Jesús de Nazaret, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.